Sí, los años anteriores, si se fijan, habíamos estado hablando, los últimos servicios de diciembre hablábamos de las primicias y en enero agarrábamos, como es el mes más difícil, agarrábamos un mes de prosperidad. Y si se fijan, cambiamos toda la temática. Ahora sí sentí cambiar pues las conferencias o las prédicas, los sermones, tratando de avivarnos, tratando de que cada uno de nosotros hiciera un examen de conciencia, de ver cómo andamos cada uno en nuestra relación con Dios, qué tanto nos hemos enfriado, porque dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, y espero que nosotros no seamos de esos muchos que se han enfriado. Entonces, hacer cada uno de nosotros un examen de conciencia. Quiero seguir más o menos con esa temática. Vamos al capítulo 5 de Daniel. Esto lo acabo de sentir ahorita en la mañana. Daniel, capítulo 5. Voy a leer un extracto del capítulo. Dice en el capítulo 5, verso 1, dice: el rey Belsasar. ¿Saben quién era el rey Belsasar? Era el hijo de Nabucodonosor. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y que muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre halló en él la luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas sobre esto. En Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Bueno, se manda a traer a Daniel, y Daniel le dice: no quiero el dinero, pero ahí te va. Y le empieza diciendo: tu padre se olvidó de quién lo puso en el trono y terminó como un animal. Ahora tú, dice, mandaste traer los vasos. ¿Qué tenían los vasos? ¿Qué eran esos vasos? Sagrados, porque estaban en la casa de... Eran vasos que se habían consagrado para el templo de Dios. Entonces este cuate le valió y agarró los vasos sagrados para beber en él. Y cuando Daniel traduce la escritura, le dice que ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y adivina qué, no pasas de esta noche. Y esa noche murió este rey. ¿Por qué leí esta escritura? Porque el día de hoy nos está pasando lo mismo. Como que ya no hacemos diferencia entre lo sagrado, consagrado, y lo profano, lo del mundo, lo que no tiene nada que ver.
Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje que le puse el éxito en la iglesia. ¿Cuál es el verdadero éxito de la iglesia? Y vamos a tomar como modelo la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 43 en adelante. Esta va a ser nuestra escritura base. Dice en Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes de vez en cuando, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, si se fijan en este pasaje, hay una progresión de hechos, de actitudes y de forma de ser que adoptaron los apóstoles. Lo primero que dice, y es lo primero que vamos a ver, dice en el verso 43: y sobrevino un temor a toda persona. Se refiere a toda persona en la iglesia, o no fuera de la iglesia, obviamente, a los que estaban juntos. Sobrevino un temor de Dios. La verdad, ahorita la gente no sabe qué es eso. ¿Qué es temor de Dios? Respeto. Tener un respeto, saber diferenciar entre lo santo y lo mundano. Por eso la palabra que nos dio el Señor empezando era: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Hablamos de dos sistemas: no traigas el sistema del mundo y trates de aplicarlo junto con el sistema de Dios. No mezcles. Estábamos hablando, ¿se acuerdan de Apocalipsis? En Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, dice que había, les dice Dios: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, estábamos hablando del contexto de este pasaje. En el contexto de este pasaje habla la historia de la Odisea. La Odisea era una ciudad donde era surtida por dos ríos: un río de aguas fría, agua dulce, agua que se podía tomar, que venía de los deshielos de una montaña, y en otra montaña que era un volcán, de ahí surtía otra agua que era agua caliente, que eran aguas termales, ¿sí? Y entonces cuando llegaban a la Odisea se mezclaban esas dos aguas y no servían ni una ni otra. El agua termal era medicinal, y la otra servía para beber, pero ya mezcladas ni era medicinal, ni te servía para sanidad, ni era buena para beber. Por eso les dice Dios: no estén mezclando, que es lo que se refiere, mezclando sistemas. No mezclen doctrinas del mundo con las doctrinas de Dios, ¿sí? Bueno, ok, entonces estamos hablando de que sobrevino un temor a toda persona. Fue lo primero que vemos en este pasaje. Sobrevino el temor a toda persona. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es El temor a Jehová. el temor de Dios. Y sabemos que la sabiduría trae riquezas, honra y larga vida, ¿no? Eso dice en Proverbios 8. Entonces fíjate, el principio de toda tu bendición, o sea, lo que desencadenó todo lo que se vino después, que leímos en el pasaje, lo desencadenó el temor de Dios. ¿Sí? Ahorita les estábamos diciendo que ahora los jóvenes no saben agradecer, no son agradecidos ni con los papás ni con nadie. Creen que todo el mundo está para darles todo y no agradecen nada. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos que tener temor de Dios, que es el respeto y saber distinguir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Proverbios 2, vamos a leer también Proverbios 2, el verso 5. Proverbios 2:5.
Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces fíjate, el principio del conocimiento, el principio de la inteligencia es el temor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicarlo en nuestras vidas? Acuérdense que todo lo que leemos tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, si no nos sirve de nada. Si algo lo lees y no lo entiendes, pues no te sirve de nada. Lo tienes que entender para poderlo aplicar. La Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debas de andar. Porque nos habían enseñado que no tenemos que entender a Dios, simplemente obedecerlo, pero Dios quiere que entendamos, te haré entender. ¿Sí? Dice la Biblia también, el que entiende es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces tenemos que entender. Vamos a 2 Corintios 7:1 y vamos a ver qué hace una persona que tiene temor de Dios. Sí, 2 Corintios, ¿les dije o es primero? 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Empezando con el temor. En el temor de Dios. ¿Qué es santidad? Apartarse para Dios. La Biblia dice que somos santos. No quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que nosotros nos apartamos para Dios. Entonces, yo me he fijado que la gente no entiende la diferencia entre santidad y santificación. ¿Sí? La santidad es imputada, ¿sí? Por Dios. Con solo creer en Dios, yo ya soy santo, me fue imputada. Pero la respuesta mía debe ser la santificación. O sea, el yo mismo tomar mi propia decisión y apartarme para Dios. ¿Sí? O sea, no hacer nada. Dice la Biblia que todo me es lícito, que todo me es permitido, que puedo hacer lo que se me da la gana, pero dice, pero no todo me conviene. O sea, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y en la gracia nos movemos por principios espirituales. Ya no estoy por el mandamiento anterior, pero sí por el principio espiritual de hacer lo que me conviene. Les voy a decir, cuando yo empecé a dar una célula, una persona empezó con mucha hambre a leer la palabra de Dios en esa célula, pero dijo algo, y ya se los he dicho aquí. Me dijo una vez, yo voy a tomar de la Biblia lo que me conviene. Y dije, bueno, todo te conviene, que no lo sepas es otra cosa. ¿Sí? O sea, generalmente hacemos lo que nos gusta y no lo que nos conviene. Generalmente nos alimentamos de lo que nos gusta y no de lo que nos conviene. ¿Te conviene llenarte de grasa? No. Lo haces porque te guste. Entonces dice la Biblia, puedes hacer lo que quieras, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero sí hay consecuencias. Todos tus actos traen consecuencias. Dice la Biblia que todo lo que siembras, cosechas. Y entonces, bajo ese principio espiritual me tengo que regir yo. Lo que estoy haciendo me conviene, me edifica a mí y a los demás, ¿o no? Yo tuve un patrón. Yo trabajé en una joyería hace muchos años y este hombre era muy sabio. Y una vez me dijo, porque pues nos hicimos amigos. De hecho, fue el padrino de mi hijo, el más grande, antes de convertirnos. Y una vez me dijo, yo pienso que ya ven que en la televisión está clasificación A, B y C, o sea, o es para niños o es para adultos o adolescentes. Y él decía, si no es para algo que no es para niños, ni nosotros lo deberíamos de ver, dice. O sea, no nos conviene ni a nosotros. ¿Por qué? Y se ponen a ver las películas clasificación C que traen escenas de sexo, violencia, lenguaje, o sea, son cosas que ni nosotros deberíamos de ver. ¿Sí o no? Sí. O sea, son cosas que no te edifican. Entonces, la verdad, ¿cuántos trabajamos con este principio? Vivo de acuerdo a lo que me edifica, vivo de acuerdo a lo que me conviene, vivo de acuerdo a lo que me hace una mejor persona.
hemos estado hablando en estos días que cuando llegamos a Cristo entramos en un proceso de cambio de vida, ¿sí? Cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador, mi vida debe de cambiar. No cambia totalmente, pero sí hay un cambio. Y entro en un proceso de cambio, que les decía que mi vida hoy debe ser mejor que ayer. Y mañana debo de ser mejor que hoy. En el proceso de santificación de vida o de cambio de vida que da Dios a los que le aman, a sus hijos. Amén. ¿Sí? Y eso es tener temor de Dios, ¿sí? El tener respeto de Dios. Para empezar, dice que mi cuerpo, ¿qué es? El templo, y que el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Cómo tratas el templo de Dios? Pues también dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Sí? Y todo esto es para que reflexionemos, ¿no? Pero para que reflexionemos tomamos también una decisión. ¿Sí? Elías dijo al pueblo, decídanse, o van a servirlo a él o van a servir a Dios, pero ya tomen una decisión. ¿Sí? Dejen de estar claudicando entre dos pensamientos. Efesios 5:21. Efesios capítulo 5, verso 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. A veces cuando alguien te quiere ayudar, que le dices, ¿y tú quién eres? ¿Por qué te metes en mi vida? Es mi vida, yo sabré. Yo creo, o es cuento por ahí. A veces empieza desde casa, ¿no? Con los mismos hijos, ¿no? Es mi vida, yo sabré, ajá. Y a lo que te metiste en broncas, ¿quién es el que tiene que sacarte de ahí? ¿Sí? Sometamos unos a otros. Quiere decir que unos a otros, como conocían la palabra, podían edificarse unos a otros y dar palabra de edificación y de corrección. Ahora, a esto le llamamos exhortación, ¿no? Una vez me dice una señora, yo soy muy buena para exhortar. No, le digo, usted es regañona. Exhortar es otra cosa. Exhortar es animar a un cambio de conducta. O sea, no te sientes regañado, pero sientes que te están ayudando a mejorar. ¿Sí? Dice en, creo que es Gálatas 6:1, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, vamos para ver. Si alguno es sorprendido en alguna falta de ustedes, que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces juzgamos algo y al rato caemos en lo mismo o estamos haciendo lo mismo. Por eso es importante que cuando ves que alguien cae, con espíritu de mansedumbre, no de regaño ni agarrarlo a bibliazos, decirle, sabes que aquí estoy, hermano, para darte la mano y para ayudarte a salir de ese hoyo en el que te metiste. ¿Sí? Yo le estaba platicando, creo que fue en el servicio anterior, llegó una pareja conmigo a administración, no eran cristianos todavía, apenas pues alguien lo recomendó conmigo y vinieron, estuvimos platicando y me dice ella, es que fuimos con el psicólogo o la psicóloga, no sé si, no me acuerdo, y me dijo que yo estaba mal en todo, me dice ella. Y dije, bueno, yo no trabajo así, yo veo cuál es el problema y busco soluciones, porque el buscar culpables nunca soluciona el problema. ¿Sí? Hay que buscar soluciones. ¿Sí? Y es de lo que se trata. Te metiste en un problema, ¿de qué te sirve? Imagínate, ¿a cuánto se nos ha ponchado una llanta? Yo a todos, ¿no? Te bajas y ves la llanta y que llegara alguien y te dijera, no, hombre, mano, se te ponchó la llanta. ¿Qué le dices? Pues ya sé. ¿Eso en qué me ayuda? ¿No? Lo que necesitas es un gato y una llanta inflada, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, te metiste por donde no debías! ¡Caíste en el hoyo! Pues bueno, ya sé que caí en el hoyo. O sea, de nada me va a servir que me digas que caí en el hoyo. Necesito que me ayudes a salir del hoyo. ¿No? ¿Sí?
Ese es el espíritu con el que debemos de trabajar aquí nosotros. No condenar ni acusar a nadie, sino más bien ayudar como fuimos ayudados. Dice la Biblia, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. ¿Sí? Dios no te condenó. Jesús dijo, yo no vine para condenar al mundo, vine para salvar al mundo. ¿Sí? Yo sé que en muchos lados andan con el dedo acusador y señalando, pero eso no te sirve de nada, te hunde más. Lo que necesitas es una mano amiga, alguien que sientas que por amor te está ayudando. Ok. Entonces el primer punto, sobrevino temor a toda persona. El segundo punto, dice, y señales y maravillas eran hechas. ¿Qué nos está diciendo? Que la comunión con Dios provoca señales y maravillas. Porque a veces queremos que Dios se mueva en señales y maravillas en nosotros y a través de nosotros, pero no tenemos una comunión con Dios. Entonces es imposible que haya señales y maravillas si no hay una buena comunión con Dios. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Cuando llega de noche le dice, maestro, sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, las obras que tú estás haciendo, los milagros que tú estás haciendo, si Dios no está con él. Entonces, si alguien está haciendo señales y maravillas, es porque tiene una de dos, o el respaldo de Dios o el respaldo del diablo. Porque también el diablo hace falsos milagros, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos se supone que seguimos la directriz que la palabra nos da, ¿no? Ok, y si quieres hacer señales, prodigios y maravillas, si quieres orar por los enfermos y que los enfermos sanen, pues tienes que tener el respaldo de Dios. Y para tener el respaldo de Dios tienes que tener una comunión con Dios. ¿Se acuerdan cuando Felipe va y predica el evangelio en cierto lugar y hay señales y maravillas, y luego llega Pedro para impartirles el Espíritu Santo, que hay un mago? ¿Se acuerdan? Un mago, Bar Simón creo que se llamaba, y le dice a Pedro, ¿sabes qué? Ahí te va una lana, pero quiero que esos dones vengan a mí. ¿Y qué le contestó Pedro? Que tu dinero perezca contigo, porque crees que el don de Dios se recibe con dinero. Se recibe con una comunión con Dios. El dinero, las bendiciones y todo lo demás tiene que ser consecuencia de una buena relación con Dios. Yo, porque Dios no quiere que seamos pobres ni que estemos pasando miseria ni nada. ¿Qué padre quiere que sus hijos estén pasando necesidad? Pero obviamente todo en su debido orden. ¿Sí? Ok. Marcos 16, 17 precisamente habla de las señales. Mateo, Marcos, Lucas, ¿eh? Es el último de Marcos, el último capítulo de Marcos. 16, versos 17 y 18. Fíjate, dice, y estas señales seguirán a todo cristiano. No, ¿verdad? A los que creen. Únicamente a los que creen. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si no hay el creer, ¿cómo se da? ¿Mandé? Sí, a través de una comunión con Dios. ¿Sí? La fe viene por el escuchar, el oír, y el oír de la palabra que viene de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces la comunión con Dios te da el creer, y el creer te da las señales. Habla del creerle, ¿verdad? No del creer que Dios existe, del creerle. Del creerle a Él. Sí, porque hay gente que cree en Dios, pero hay gente que le cree a Dios, que es diferente. ¿Sí? Porque también dice, ¿crees que Dios existe? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero no solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. O sea, ¿qué significa creerle a Dios? Que lo que Él nos dejó escrito en su palabra es cierto. Y voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Entonces, tengo mis normas de conducta y mis normas morales que además funcionan, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la palabra eficaz significa que funciona. La aplicas
y funciona, pero hay que aplicarla con fe. También dice por ahí Pablo, también a ellos les fue anunciada la palabra, pero no les fue efectiva porque no la escucharon con fe. ¿Sí? Entonces tiene que ir acompañada de fe la palabra de Dios, si no funciona. Ok, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y si Dios quiere y está de buenas, ellos sanarán. Pero esto es respuesta de la comunión con Dios, del creerle a Dios. ¿Sí? Si no, es imposible, porque la verdad estamos viviendo en una generación que nos están acostumbrando a darnos todo de manera inmediata. ¿Sí? Quiero que funcione esto, pero ya. Y Dios no funciona así. De hecho, dice la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. Y una semilla hay que sembrarla, hay que regarla, y hay que cultivarla y dejarla que crezca para ver el fruto. Y nosotros queremos ver el fruto sin haberla sembrado, sin haberla cultivado, sin haberla regado. Uno siembra y otro riega, dice la palabra, y otro la riega. No, sí la riega. ¿Sí? ¿Sí? Y si no la riegas, no crece. ¿Verdad? Sí, porque también tenemos que aprender de nuestros errores. Ok. Lucas 10:19 también habla de las señales que deben de seguirlos. ¿Qué dice en Lucas 10:19? Aquí os doy potestad De hollar y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué significa toda? Fíjate lo que está diciendo, que cuando estás en comunión con Dios, se puede venir el demonio y todo el infierno contra ti y nada te dañará. Porque Dios y yo somos mayoría. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia. Entonces, pero tengo que someterme a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Pero queremos que el diablo huya sin habernos sometido a Dios. Queremos seguir haciendo lo que nos da la gana y ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Así no funciona. Sorry. De veras, es que a veces dice la Biblia que somos, ¿cómo dice? Duros de cerviz. ¿Qué significa eso? Cabezones. O sea, tercos. ¿Cómo es posible que quieres que Dios te bendiga haciendo lo que te da la gana y no siguiendo los principios espirituales de vida que Dios te dio? Que es la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que la vayan pasando, no para que vayan sobreviviendo, para que tengan una buena vida. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, que tengamos vidas abundantes, que teniendo en todo, dice también Pablo, lo suficiente, abundes para toda buena obra. ¿Cómo vas a dar para buena obra si no tienes ni para ti? Pero para tener para ti, primero tienes que meterte con Dios. Sí. Pastor se manchó. ¿Sí? Ok. Duro y directo. 3. Punto número 3. Andábamos tranquilos. Fíjate, los que habían creído estaban juntos teniendo en común todas las cosas. Igualito que nosotros, ¿verdad? Sí. Aquí no hay envidias, no hay todo el mundo pone, cuando alguien tiene una necesidad, estamos dispuestos a echarle la mano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Los que habían creído estaban juntos teniendo todo en común. Salmo 133:1, ahí está la bendición de Dios. Dice que qué hermoso, qué grande, qué delicioso es que habiten los hermanos juntos peleándose. Juntos y Como perros y gatos, ¿no? En armonía. Fíjate, dijo Jesús, una casa dividida no prevalece. O sea, la división es del diablo y la unidad es de Dios. Entonces, aquí no nos criticamos, no nos juzgamos, tratamos de ayudarnos,
no hay división. En el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. ¿Sí? Nos ayudamos unos a otros. Dice, mira qué bueno, qué delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Luego dices, como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón, por las barbas hasta sus vestiduras. Y luego al final dice, porque ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Entonces cuando están los hermanos obviamente en Cristo, ¿sí? Porque también el diablo tiene sus hijos, tiene sus hermanos ahí, ¿verdad? Cuando están los hermanos juntos en armonía, envía Dios bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? Entrar en comunión. Pero empezamos con temor de Dios, ¿sí? Señales y maravillas, estando juntos en armonía. Romanos 15:5. Romanos 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Que cada uno tengamos el mismo sentir según Dios, según Cristo, el sentir que nos da Dios. Amén. Mira, creemos que Dios bendiga lo que hacemos o lo que creemos, en lugar de creer en lo que Él está establecido, en lo que Él estableció. Porque la bendición está en Él y en su palabra. Amén. Ya dijimos que su palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Segunda de Corintios 13:11. ¿De qué habla? Segunda de Corintios 13:11. Amén. 13:11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo. O sea, no estén tristes. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque haya situaciones difíciles, el gozo del Señor permanece. Porque sabes que tu Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener. ¿Verdad? Dice, perfeccionémonos, consolémonos, seamos de un mismo sentir, vivamos en paz, y el Dios de paz y de amor estará contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿qué pasó cuando, se acuerdan de Obed Edom? Trajo el arca de Dios a su casa, que dice que Dios bendijo su casa y todo lo que tenía. La presencia de Dios en tu casa bendice todo lo que tenía. Y la presencia de Dios va a estar en ti cuando haya unidad, cuando haya comunión. Estemos unidos. De hecho, fue la última oración en carne de Jesús fue esa. ¿Sabían? Después de la Santa Cena, antes de ser arrestado, Jesús estuvo orando y dijo, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Si el mundo no ha creído, es porque no ha habido unidad entre nosotros. Porque en la unidad está la bendición de Dios. Dios quiere que vivamos. Somos un cuerpo en Cristo. ¿A cuántos de ustedes le ha dolido una muela? ¿Qué se siente? Bien chido, ¿verdad? Yo creo que es uno de los dolores. No sé lo que siente el parto, pero yo creo que casi se compara. ¿No? Horrible, ¿no? Y quien dice, ay, que se pudra esa muela, ¿para qué anda comiendo dulces? No, ¿verdad? Vas y te atiendes. Y es lo que está diciendo Dios, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo, hablando de todos nosotros, se duele juntamente con él. Pero a veces decimos, se lo merece, ¿para qué anda metido en lo que anduvo metido? En lugar de que haya misericordia, ¿sí? Ser misericordiosos como tu Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia.
¿Sí? ¿Qué es misericordia? Es tener compasión de los demás. Pero que también eso como que se ha olvidado, ¿no? Podemos ver a alguien, es increíble, ¿se acuerdan de aquella persona que se cayó de la plaza del tercer piso y se mató? Ah, sí, una plaza comercial. Sí, creo que la del Elefantote. Sí. No sé cómo se llama, yo nunca me sé los nombres de las plazas. En Centro Man, un amigo estaba en esa plaza cuando sucedió. Y dice, ¿sabes qué? Se me dio tanta tristeza que la gente, en lugar de buscar estaban filmando y tomando fotografías con sus teléfonos. O sea, hay una sensibilidad y falta de compasión en esta generación. Podemos ver a alguien sufriendo y nadie... Podemos ver que una chica se la están raptando ahí y todo el mundo se queda como si nada. No, nosotros no somos así. Dice Jesús, ustedes no son del mundo. Aunque están en el mundo, no pertenecen a este mundo. No vivan como la gente de este mundo, también dice la Biblia. ¿Sí? Nosotros somos diferentes, nosotros estamos para hacer el cambio. Y Dios está con nosotros. ¿Ve? Bueno, los que ven que estaban juntos y tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, ¿de qué estábamos hablando? Amándonos fraternalmente, o sea, con un amor de hermanos, no de otro tipo, amor fraternal, misericordioso. Primera de Pedro 3, 8 y 9, estoy en el 8. Primera de Pedro 3, 8. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Queremos que todo el mundo se porte bien con nosotros, pero dice la Biblia que el que quiera ser amigo se ha de portar como amigo, tendrá que demostrar que es amigo. Entonces vas a cosechar lo que siembras. No puedes cosechar algo que no has sembrado. Lo voy a repetir, no puedes cosechar algo que no has sembrado. Y en esta generación todo el mundo quiere cosechar y no es para sembrar nada. ¿Quieres tener amigos? Tienes que sembrar tu vida como amigo de los demás para que puedas cosechar amigos. ¿Sí? Verso 9, no devolviendo mal por mal. Jala, me la hizo. Lo voy a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Sí? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados ¿para qué? Heredar bendición. Fíjate que heredar bendición está ligado a tu conducta y a tu boca. ¿Sí? Para que heredes la bendición tienes que ser de bendición para cosechar de bendición, y tienes que hablar bendición para recibir bendición. Me maldicen, yo los bendigo porque sé que se me va a regresar. Es como un boomerang. Si yo los maldigo, igual se te va a regresar. Mejor, siempre la cosecha es más abundante. Siembras vientos y recoges tempestades, dice la Biblia. Entonces siempre la cosecha es más abundante. Entonces mejor sembrar cosas buenas para que la abundancia de esas cosas buenas nos llegue a nosotros. Y no esas cosas, y no las cosas malas. Sabiendo que fuimos llamados para recibir bendición. Fíjate, verso 10, esta no la tenía. El que quiere amar la vida, ¿cuántos aman la vida? Y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No hables maldición, habla bendición. Refrena tu lengua del mal y no hables engaño. ¿Qué es hablar engaño? Mentiras. Imagínate, hablas mentira, ¿qué vas a recibir? Más mentiras. Engaños. ¿Sí? Alguien me maldice. Ustedes han visto. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque sé que la bendición va para mí. Para mí es más importante mi bendición que el orgullo que le vaya mal al otro. Todos nos enojamos, dice la Biblia, enójate pero no peques. Todos nos podemos enojar, dice la Biblia, enójate, hasta Jesús se enojó. Enójate pero no peques.
Y luego dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que ese enojo crezca. Tienes que pararlo ahí. Entonces, mira, a mí me la han hecho, sí, de momento me da coraje, pero me pongo a pensar y digo, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Se te baja más rápido cuando oras por el que te maldijo. Cuando oras por los malvados, más rápido se te baja el enojo y aparte estás sembrando bendición para tu vida. Hay una parte, nunca se me va a olvidar ese versículo, cuando Absalón quiere tomar el reino y sale huyendo el rey David, sale un hombre a maldecir a David y les cuenta que lleva uno, le dice, ¿sabes qué? Déjame matar como un perro. Y el rey David le dice, era bien sabio el rey David, le dice, déjalo, prefiero que Dios cambie esa maldición en bendición. ¿Sí? Cuando alguien te maldiga, tú bendices, Padre, esa maldición yo la convierto en bendición en nombre, porque tengo poder en mi boca también, además. ¿Sí? No voy a echarle más gasolina al fuego, al contrario, que la lluvia de bendición baje y apague ese fuego que quieren levantar sobre mí. Además dice que Dios exhibe mi justicia. Que dijeron de mí que tarde o temprano Dios exhibe tu justicia. Y lo hemos visto. Yo lo he visto. Ok, punto 4. Se suplían las necesidades de las gentes. Aquí quiero hacer una aclaración. Sí. Porque a veces como humanos tendemos a hacer concha. ¿Sí? Una cosa es suplir la necesidad de alguien que está pasando por un momento y otra cosa es mantenerlo y ¿cómo se llama? Solapar un nivel de vida que no debe de vivir. Porque también dice la Biblia, que no trabaje, que no coma. Entonces, estás pasando por un mal momento, te ayudo. O ya te acostumbraste a la ayuda, espérate, ponte a chambear. ¿Verdad? Hay que aprender a distinguir, porque a veces también con el afán de ayudar, a veces también hacemos daño. ¿Sí? Entonces también hay que ser sensibles a Dios. Nosotros tuvimos una vecina que estaba pasando por un mal momento y le ayudamos, hasta que un día Dios dijo, no la ayuden, estoy tratando con ella, quiero que cambie su manera de vivir. Y la gente no cambia, la gente no va a cambiar si está a gusto con lo que está haciendo. La manera de cambiar de una persona es cuando no está a gusto con lo que está haciendo, está incómoda con lo que está haciendo, o las consecuencias de sus actos que le llegaron no le gustaron. Solamente así la gente busca un cambio. Entonces muchas veces Dios permite que sembremos algo de lo que cosechamos mal para que reaccionemos. ¿Sí? Porque la verdad no nos da lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos ya estaríamos 3 metros bajo tierra muchos de nosotros. ¿Verdad? Entonces se suplían las necesidades. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. ¿Qué está diciendo? Que ahorita que estamos hablando de prosperidad, está ligada también al corazón. El alma generosa, que es un alma generosa, es un alma desprendida, un alma que cuando ve a alguien en necesidad lo ayuda, será prosperada. ¿Sí? Y el que saciare, ese también será saciado. Mateo 25:40, ¿qué dice? Fíjate, está hablando Jesús ahí. Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, fíjate lo que está diciendo Dios. Si estás teniendo misericordia de uno de mis hijos, de mis hermanos, los más pequeños, lo que hagas por ellos, lo estás haciendo por mí. Cuando ayudes a alguien, lo estás haciendo para Dios también. Que de hecho dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. ¿Y a qué se refiere en específico cuando dice a la palabra? Sí, y está hablando de hermanos también, o sea,
Hay que ayudar a todos, pero empezamos por casa. ¿Sí? El que no provee para los suyos, provees para tu casa física, luego para tu casa espiritual, o sea, para tus hermanos en Cristo, y luego para los demás. Y Dios te va prosperando. Cuando lo haces con los primeros, te queda un poquito más y puedes hacerlo por los segundos. Y cuando lo haces por los segundos, Dios te prospera y lo puedes hacer por los terceros, por los demás. Porque hablábamos del versículo al principio, que Dios quiere que tenga todas las cosas, en todo lo suficiente y para abundar para toda buena obra, dice la Biblia, ¿no? Entonces Dios quiere que tenga suficiente para mí y para dar. Fíjate, dice la Biblia: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que tú midas serás medido. Eres generoso, vas a recibir generosamente. Somos tacaños, ¿qué vamos a recibir? Ahí se las dejo de tarea. Ok. Punto número 5. ¿Cuánto tiempo llevo, hijo? 45. Punto número 5. Perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseverar? Constante. A veces no queremos venir ni los domingos, pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Perseveraban unánimes en el templo. Hebreos 10:25, ¿qué dice? ¿Qué dice en Hebreos 10:25? No, yo no dije por nadie. Pero sé cómo. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos, yo sé que aquí no, como algunos en otros lados, tienen por costumbre. ¿Sí? Sino exhortándonos, o sea, animándonos a congregarnos. Y cuánto más cuando veas que aquel día, el día final, se acerca. Y si vemos cómo están las cosas ahorita en el mundo, estamos viendo que ya estamos más cerca de lo que pensamos. ¿Sí? Aleluya. Punto número 6. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo sé que a todos nos gusta comer, pero dice comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. O sea, sin altivez, sin soberbia. Dice la Biblia que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así dice, ¿no? En Romanos. No dice si es barrendero, entonces no. Si es, no. Dios no ve oficios. O somos sus hijos o no somos sus hijos. ¿Sí? Y si somos sus hijos, Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí? Dios no hace diferencias entre uno y otro, y Dios nos ama igual a todos. Y dice que veas a los demás como superior a ti mismo, ayudándonos los unos a los otros. ¿Sí? Ok. Romanos 12:16 creo que es donde dice. Romanos 12:16. Sí, dije Romanos 12:16 dice: unánimes entre ustedes, no altivos. ¿Qué significa altivos? Aquella gente que ve a los demás como por encima del hombro. No altivos. ¿Sí? ¿Cuál les dije? ¿12 qué? 16. Sino asociándonos con los humildes. No dice con los pobres. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Humilde es una actitud de corazón. Porque hay gente que es pobre y es bien soberbia. Y hay gente que tiene dinero y es humilde. Sí. Entonces, ¿con quién te debes de asociar? Con la gente humilde, con la gente que tiene esa actitud, esa misma actitud que tú vas a tener. ¿Sabes con quién te vas a juntar? Con la misma gente que tiene la actitud igual que tú.
Hasta hay un dicho, ¿no? Dios los hace. Y ellos se juntan. Entonces si dices, ay, fulano, pues, si te juntas con él es porque algo Juntas en lo mismo. andas en lo mismo. ¿Sí? Dice, no sean sabios en su propia opinión. ¿Qué significa ser sabio en tu propia opinión? Que yo no la ¿No? Nadie me aconseja, yo me las sé todas. Mi palabra es la que cuenta. Sí, ¿Sí? mi palabra es la ley. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, si no haces lo que yo te digo, ni porque lo que yo te estoy diciendo es lo que vale. ¿No? Es más, dice la Biblia que no discutamos por cuestiones de doctrina, porque es para perdición de los oyentes. O sea, que tu opinión no sea la que la que vale. Pongo mi opinión, si te sirve, que bueno, tómala. Si no, ni modo. Y ponémonos a ahorrar porque también yo puedo estar equivocado. Esa es una actitud humilde, el saber que puede estar equivocado. Dice la Biblia, corrige al sabio y será más sabio. Entonces, si no te gusta que te corrijan, es que hay soberbia en tu corazón y hay necedad en tu corazón también. Pero si eres sabio, cuando alguien te corrige, yo sé que a nadie nos gusta. Dice que la corrección al momento no es cosa de gozo, dice la palabra, pero da un fruto apacible. El que es sabio dice, bueno, lo voy a pensar, déjame analizarlo, y si estoy mal, y si Dios me muestra, lo corregimos y seguimos adelante. ¿Amén? Ok, punto número 7. Alabando a Dios, estando bien con el pueblo. Aquí son dos cosas. Una es alabar a Dios y estar bien con el pueblo. No contender con nadie, dando buen testimonio. Porque a veces no me ha tocado ver en el Face cómo a veces cristianos atacan a gente de otras doctrinas. ¿De qué te sirve eso? Lo único que vas a conseguir es rechazo, división. ¿Sí? Hacemos división nada más. Dice, estando bien con el pueblo. Cuando yo llego y le voy a hablar de Jesús a alguien que es de la iglesia tradicional, que yo salí de ahí también, yo no le voy a hablar de las cosas que son diferentes. Eso nada más va a crear problemas y fricciones. Empiezo hablando de las cosas que tenemos en común. Además dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo no soy la verdad. Ando en parte de la verdad, porque no la tengo toda. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces yo predico la palabra confiando en que la palabra no regresa vacía, confiando en que la verdad nos hará libres, ¿sí? Y que Dios le revelará a cada quien lo que Dios le tenga que revelar a cada quien, ¿sí? Sin atacar a nadie, ¿sí? Presento la palabra de Dios, la Biblia, esperando que Dios haga la obra, ¿sí? Yo confío, la Biblia dice, mi palabra no regresa vacía, es prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Sí, su palabra, no mi palabra, porque a veces queremos meterle ahí barro a el agua con barro, con sabor a barro, ¿no? Ok, Salmos 146.1. Salmos 146.1. 140, siempre traigo las citas, pero ahora no las traigo anotadas. 146 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Fíjate, aquí hay algo interesante. Estábamos cantando un canto que dice que te encuentres triste o necesidad, alaba a Dios, tu alabanza le escuchará. Y fíjate, aquí está David, porque los salmos son de David. El salmo, David está hablando y diciendo, ordenándole a su alma que alabe a Dios. Alma mía, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no tienes ganas de alabarle. Cuando estás pasando problemas, mejor no tienes ganas de alabarle. Pero en la alabanza, dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tienes el problemón, a veces sin ganas o lo que sea, Padre, tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo me encuentro, sabes que no tengo ganas, pero te alabo Dios. Y cuando tu corazón se derrama en alabanza, la respuesta también viene.
Porque además dice, hay una promesa de Dios en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado más aquello de que podamos soportar. Y dice, quedará juntamente con la prueba la salida, la vía de escape, dice en otras versiones. El problema, o el detalle en el problema es que nuestros ojos están en el problema y no en el que suple la salida. Si tienes tus ojos en el problema, nunca vas a ver la salida. Cuando quitas tus ojos de tu problema, dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Desde arriba, ¿cómo se va a llevar el problema? Chiquitito, pero si te pones al nivel del problema, lo puedes ver más grande que tú. Pero mi Dios es más grande que mi problema. Amén. Amén. Dice, mi Dios es como poderoso gigante, ¿no? Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No discutas con nadie, aunque creas que tienes la razón. Ya se me acabó el tiempo, ahí vamos. Me voy a saltar una por tiempo y no por ganas, como dice por ahí. Punto 8 dice, y el Señor añade a los que han de ser salvos. ¿Te fijas? Cuando seguimos este proceso de tener temor de Dios, de estar en unidad, las señales y maravillas son puestas, Dios va supliendo. A veces nos quejamos de que no crecemos, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos que empezar en este proceso y al final Dios es el que añade. Dios te trajo. Porque si te trajo alguna persona, no vas a durar aquí. Pero cuando es Dios el que te trajo, Dios es el que te mantiene. Amén. Salmos 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, Él es ¿la casa de quién es? De Dios. ¿Quién es el que la tiene que edificar? Dios. Yo simplemente soy un gato de Dios. Digo, para no mostrarnos altivos, y es la verdad. Somos siervos de Dios. ¿Sí? Estamos para servirle y servirnos unos a otros. Jesús dijo, el que quiera ser mayor será el gato de los demás. ¿Alguien quiere ser el mayor? ¿Sí? Amén. Listo.